Hola, mi nombre es Viviana Ortiz, soy alumna de cuarto semestre del Instituto Superior Universitario Sur. Este es un trabajo para la materia de macroeconomía. En este video hablaremos acerca de la inversión. Muchas veces, al escuchar este término, es común asociarlo con la bolsa de valores, Wall Street, sociedades, etc. Sin embargo, esta idea no es del todo cierta, ya que la definición de inversión es un tema mucho más amplio. Vamos a tratar en este video los siguientes temas. Como punto número 1, las definiciones. Punto número 2, las determinantes. Como punto número 3, las características. Como punto número 4, los tipos de inversión. Como punto número 5, la clasificación. Como punto número 6, los elementos y 7, las conclusiones. Comenzamos. Primero, definiciones. La inversión es la compra de capital, de bienes de capital, por parte de las empresas de un país. Es decir, son bienes que las empresas adquieren para poder producir otros bienes. Estos pueden ser bienes como los edificios, la maquinaria, herramientas, materiales, fábricas, entre otros. La inversión también puede ser de carácter público o privado. La inversión pública está constituida por los recursos que invierte el sector público para crear, incrementar, modernizar, reponer, reconstruir y mejorar la capacidad del país de producir bienes y servicios con el propósito de incrementar el bienestar de la sociedad. ¿Cómo se lleva esto a cabo? A través de la construcción de carreteras, de escuelas, hospitales, sistemas de aguas potables, entre otros. La inversión privada es la que realizan las personas particulares y las empresas. Dichos agentes entonces destinan recursos para la producción, la cual se espera que reporte un beneficio monetario. Otra definición, según la página CUP, nos dice que la inversión es la acción que alude a la destinación de algún tipo de recurso para construir beneficios en economía. Estos recursos son el tiempo, el capital y el trabajo. Por lo tanto, al emplearse uno o varios de estos recursos para obtener ganancias en el futuro, se realiza una inversión. Esto se da en el caso de las empresas que destinan cierta parte del tiempo laboral para que sus empleados puedan capacitarse y de esa forma puedan hacer un mejor trabajo, desempeñarse mejor en sus áreas, lo que llevará a optimizar recursos, pues ya sea como el tiempo, eh, como el tiempo, como la producción, la optimización también de recursos, un ahorro en los procesos, y esto como resultado producirá mayores ingresos para la empresa porque habrá un ahorro, habrá mayor producción, que a la larga esto se convierte en una ganancia económica que se puede invertir también. Toda inversión conlleva consigo un riesgo y la rentabilidad de cada inversión es proporcional a su riesgo. Es decir, a mayor rentabilidad, mayor riesgo y viceversa. Sin embargo, que una empresa represente una alta, que una inversión represente una alta seguridad en su retorno, aunque sea poca esa rentabilidad, no implica que la operación sea totalmente segura, ya que pueden existir ciertos eventos impredecibles que podrían afectar dicha solidez de inversión. Podríamos decir que si esos eventos imprescindibles pueden ser crisis económica, desastres naturales como temblores, terremotos, generalmente uno asocia que una inversión segura puede ser la compra de algún bien inmueble, casas, terrenos, edificios.
Pero bueno, esto no es del todo cierto, ya que pueden suceder, como se dijo, eventos impredecibles. Uno de ellos puede ser tal vez un terremoto. Al suceder esto, la construcción se derrumba y se pierde lo invertido. Entonces ya no se genera la rentabilidad que se esperaba a través de aquella inversión. Ahora veremos el punto número 2, que son las determinantes. Las determinantes de inversión son el costo de capital, las expectativas y los ingresos. Los costos de capital nos dice que para poder invertir, la mayoría de las empresas tiene que recurrir a un préstamo, ya sea para incrementar su infraestructura o adquirir maquinaria. Por ende, analizar el tipo de interés que dan las entidades financieras es muy importante, ya que si los intereses son altos, no será rentable hacer el préstamo y no se podría realizar la inversión. Por el contrario, si los intereses no son tan altos, son bajos, se realizará el préstamo y se podrá realizar la inversión, lo que hará que esto sea más rentable para el país. Podemos decir que en términos monetarios, que si nosotros recurrimos a una entidad financiera a solicitar un crédito de $1,000 y nos indican que terminamos pagando 1,800, esa tasa de interés es demasiado alta, no es rentable recurrir al préstamo. Por el contrario, si nosotros accedemos a la entidad bancaria y nos dicen que terminamos pagando por esos $1,000, 200, es decir, pagamos 1,200 al terminar, ese préstamo es rentable, podemos acceder y realizar la inversión, ya que el costo que se termina pagando no es tan alto. Tenemos como punto 2 las expectativas. ¿A qué se refiere las expectativas? Es la confianza de los empresarios que constituye otro elemento muy determinante en el momento de la inversión, ya que esto significa que como la inversión representa arriesgar cierta cantidad de dinero esperando recuperarlo en el futuro y sobre todo que su rendimiento sea mayor que los costos implícitos en el desarrollo de la actividad económica, si los inversionistas o empresarios temen que las condiciones económicas tiendan a empeorar, se mostrarán reacios a invertir en el país. Por el contrario, cuando las empresas creen que se producirá una recuperación en la economía en un futuro inmediato, comienzan a hacer planes para expandir sus plantas y equipos o realizar nuevas inversiones en otras actividades. Como 3 tenemos los ingresos. Los ingresos. Según la demanda, se puede deducir si es necesario realizar una inversión para aumentar la capacidad de producción. En otras palabras, al identificar que los niveles de producción no suplen a la demanda, las empresas se verán en la obligación de invertir para producir más. Esto sucede en el caso, digamos, de una empresa que vende mensualmente 200 pantalones. Aumenta su demanda, es decir, que al mes ya no le piden solo los 200, sino necesita ya empezar a fabricar 300. Como él tenía ya su fábrica establecida para ese tipo de producción de 200, no tiene cómo expandirse más, lo que le conlleva hacer la inversión, ya sea para adquirir más máquinas, para ampliar su infraestructura, para ampliar bodegas. Entonces, todo va a depender de cómo aumenten los ingresos, cómo aumente la demanda del consumidor para que se pueda dar este tipo de inversión, esta determinante de inversión. Como punto número 3, teníamos las características. Las características de inversión son que implica destinar algún recurso. Estos pueden ser de tiempo, de capital o de trabajo, como ya se había dicho. También las inversiones buscan obtener beneficios a partir de estas. Es decir, cuando nosotros invertimos, esperamos recuperar algo, esperamos obtener algo, no solamente lo hacemos por hacer. Lleva implícito cierto riesgo. Así es, igual lo habíamos mencionado, que todas las inversiones que se hagan sean de alto o bajo riesgo, pero conlleva que podemos perder de una u otra manera la inversión. Las ganancias o pérdidas se concretan luego de un periodo de tiempo determinado.
Así es, las inversiones no son inmediatas, no vemos el resultado de manera ya, tenemos que esperar cierto tiempo. Los recursos empleados pueden ser tangibles o intangibles. Como ya se había dicho, cuando nosotros invertimos, podemos comprar bienes que son tangibles, que podemos ver, como la maquinaria, como los edificios, y también están los intangibles, que pueden ser los bonos, las acciones, las patentes, esos que no se pueden ver. Como punto número 4, teníamos los tipos de inversión. Las inversiones pueden ser físicas y financieras. Las inversiones físicas son también llamadas inversiones económicas o reales. Se refieren a inversiones en activos fijos y o de producción, que pueden incluir también la compra de patentes, derechos de autor, etc. Estos son activos intangibles, que con un uso posterior en la producción de materiales o en la prestación de servicios. También tenemos las inversiones financieras. Las inversiones financieras son inversiones que se hacen en valores como acciones, bonos, letras de cambio, depósitos bancarios y otros elementos financieros que le permiten al inversor obtener ganancias o ingresos. Como punto número 5, tenemos la clasificación. La clasificación es que tenemos inversiones a corto plazo, a largo plazo, tenemos inversión de renovación e inversión de estrategia. La inversión a corto plazo, como su nombre lo dice, es algo a corto tiempo, es decir, en un periodo menor a un año. En este periodo, el inversor desea recuperar su inversión inicial y además generar ganancias. Un ejemplo de la inversión a corto plazo puede ser cuando las entidades bancarias nos dan una opción de eso, de poner a plazo fijo nuestro dinero. Y nos da la opción de ponerlo a 3, a 6, a 9 y a un año. Ahí se considera corto plazo. Al finalizar el año nos pagan lo que nosotros nos devuelven, lo que nosotros dimos más el interés generado durante ese tiempo. Tenemos la inversión a largo plazo. En la inversión a largo plazo, en cambio, esta es, como dice, más tiempo, es todo a partir de un año. En este tipo de inversiones se realiza pensando que los beneficios son a largo plazo, generalmente superan el año. En este tipo de inversión, el inversor tiene como deseo mantener las propiedades adquiridas y espera que las virtudes o beneficios que una operación a largo plazo ofrece, como suelen ser menor riesgo, mayor rentabilidad, despreocupación, interés compuesto, entre otros. La inversión a largo plazo puede ser, como se había dicho, la compra de alguna casa, algún terreno, un edificio. Eso puede ser considerado como una inversión a largo plazo. Tenemos la inversión de renovación, cuando se requiere cambiar o reemplazar un equipo, ya sea porque está en mal estado o porque está defectuoso. En este caso debemos recurrir, ya sea porque la maquinaria ya empezó a fallar y el arreglarlo, su costo va a ser mayor. Es preferible reemplazarlo y poner ya uno nuevo. En el caso de la inversión estratégica, se refiere a la compra de activos para adaptarse a los nuevos cambios, para una mejor producción. Todo el tiempo vamos innovando, van saliendo nuevas tecnologías que hacen mejor los procesos productivos en las diferentes empresas. Es así como en el caso de Facebook, que compró a Instagram y a WhatsApp, ya que los usuarios empezaron a chatear más a través de estas redes que por el mismo Facebook. De esa manera fue una estrategia que usaron para que Facebook se mantenga vigente. Como punto número 6, tenemos los elementos a realizarse en la inversión. Los elementos son el rendimiento, el plazo, la liquidez, el riesgo. Entendemos que el rendimiento es la rentabilidad de una inversión. Representa el rendimiento a obtener con respecto a los recursos utilizados. Por lo general se mide en porcentajes, es decir,
Cuando nosotros vamos a invertir en algún lugar, nos dicen, por esto que tú me das, yo te doy el 10% de interés, el 20% de interés. Esa es la rentabilidad, porque vamos a tener al final. No es común que se diga, tú dame 100 y yo te doy 10. Eso no es común. Generalmente lo que nos dicen es, si tú me das esto, ganarás el 20% en determinado tiempo. El plazo, como ya lo habíamos hablado anteriormente, el plazo es el tiempo en el que se desea mantener la inversión y puede ser de corto o largo plazo, lo que indica que una inversión puede ser inferior o mayor a un año. Sin embargo, este concepto no es fijo, ya que pueden existir más periodos de tiempo, como lo es el medio plazo. Cuando hablamos de liquidez, en cambio, es la capacidad que tiene dicha inversión en ser transformada en dinero efectivo de forma rápida y sin perder valor. Es decir, que indica la solvencia que tiene el dueño de una inversión en vender esa propiedad a buen precio y de forma rápida. Eso quiere decir que es cuán pronto yo puedo vender lo que yo compré. Puede ser una casa, puede ser una acción, puede ser un mueble. Lo que me dé la liquidez más pronto, porque quizás si yo digo vender una casa me toma 6 meses, pero quizás tengo una acción en una empresa y eso me demora un mes, pues es más rápido. A eso nos referimos cuando hablamos de liquidez. Como punto 4 está el riesgo. El riesgo representa la probabilidad de que una inversión salga mal. Esta probabilidad depende en gran medida del rendimiento de una inversión, ya que el riesgo es mayor cuando la rentabilidad también lo es. Así es, cuando nosotros vemos la opción de invertir y nos dicen que nos van a dar una utilidad quizás buena, tal vez del 100% en un tiempo corto, hay que pensar que puede ser que nos salga como que no nos salga, porque eso aumenta nuestro riesgo de perder. Se ha dado el caso de que han invertido algunas personas en varias plataformas que les ofrecen eso, una alta rentabilidad en corto tiempo, pero al final han terminado perdiendo su dinero. Ese es el riesgo que se corre cuando no, cuando se quiere tener un beneficio a corto plazo. Como punto número 7, teníamos las conclusiones. Podemos concluir que la inversión es la clave para analizar el crecimiento de la economía porque aumenta su capacidad productiva por la ampliación del capital, la incorporación de la nueva tecnología que hace más eficiente el proceso productivo. 2. Además de ser uno de los 4 componentes del PIB de una nación. 3. También es el uso del dinero para adquirir capital que será usado por otras entidades. Por esta razón se conoce como inversión productiva, ya que es un gasto hecho con el objetivo de producir nuevos bienes. 5. La inversión puede ser realizada por las familias o por las empresas, siempre por entidades privadas. De otro modo, quedaría englobada bajo el gasto público. En el caso de las familias, normalmente su principal inversión viene en forma de adquisición de viviendas, mientras que en las empresas la inversión es mucho más diversa, ya que puede provenir de maquinaria, equipamiento, vehículos o inventarios. El gasto privado bruto puede ser dividido en 3 categorías. Inversión residencial, que consiste en edificios y viviendas. Inversiones no residenciales, como maquinaria y herramientas. Y cambios en los inventarios de las empresas. La inversión tiene como asociado un efecto multiplicador, al igual que el gasto público. Este efecto consiste en el hecho de que cualquier cantidad de dinero invertida actualmente se traducirá en una cantidad mayor en el futuro. De esta manera, un incremento de la inversión provoca un mayor aumento en el futuro de la renta y por tanto mayor crecimiento en la economía y en el nivel de vida. Países con un elevado nivel de inversión tienen una mejor perspectiva de desarrollo a largo plazo.
Bueno, eso es todo lo que yo les puedo decir en cuanto a la inversión. Espero que este video les haya servido de algo y hayan podido aumentar sus conocimientos referente a las inversiones. Muchas gracias por su atención.